Habíamos dejado en el inicio de estas primeras guerras civiles en Colombia. ¿Por qué? Pues todo lo que ocurrió en Venezuela con la separación que está liderando Páez, lo que ocurre en el sur con la sublevación que está liderando Juan José Flores, el asesinato del único que podía haber evitado la secesión del sur, del mariscal de Ayacucho, de Antonio José de Sucre. Lo cierto del caso es que en estas primeras de cambio, las tropas del gobierno que recordemos era José Manuel Mosquera, el presidente, y el vicepresidente Domingo Caicedo, pues cae el gobierno, caen las tropas de Bogotá el 27 de agosto de 1830, hubo una capitulación, entonces la división que se había sublevado, la famosa división Callao, aquella que venía desde el sur de desde Lima, ocupan Bogotá y salen de la ciudad de Bogotá para Cartagena prácticamente como expulsados, fruto de este triunfo, de esta revolución, ciudadanos conocidos como Manuel Antonio y Juan Manuel Arrublas, como Francisco y José Manuel Montoya, como Vicente Azuero y su hermano Juan Nepomuceno Azuero, como José Ignacio de Márquez, o Márquez, que después fue presidente de Colombia, como el general Montilla y otros. Se convino además en que los reclutas se licenciarían, los reclutas del gobierno se licenciarían y que los soldados se agregarían a la división Callao, o sea, a la división que promovió esta insurgencia para formar un cuerpo que reemplazara a otros batallones que se habían ya extinguido. ¿Quién era el real director entonces de los rebeldes? Pues Rafael Urdaneta, el general venezolano Rafael Urdaneta. Él mismo lo confesó posteriormente. Y la idea de ellos desde el inicio fue la idea de proclamar jefe de la República a Bolívar. O sea, hacer llamar a Bolívar de Cartagena, donde habíamos dicho que estaba pronto a viajar al exterior. Recordemos que ya el general Justo Briceño en el Socorro lo había llamado para que se convirtiese en generalísimo de las tropas de Colombia. El general Joaquín Posada, otro reconocido porque escribió memorias históricas importantes, el general Joaquín Posada Gutiérrez, en esa época coronel, hace en Honda y Mariquita pronunciamiento semejante al de Urdaneta contra el gobierno legítimo de José Manuel, de Mosquera. ¿Qué hace Mosquera? Mosquera, cuando cae su gobierno por esta toma de Bogotá, pues se va a Estados Unidos. Pero Caicedo, el vicepresidente, se retira a su hacienda en el Saldaña, allá en el Tolima. Jefes militares, cuando reciben la noticia de que ha cesado el gobierno de Joaquín Mosquera, entonces ofician al prefecto Urquinaona y le dicen: convoque al consejo municipal, convoque a los padres de familia y cuénteles lo que está ocurriendo. Miremos esto tan importante, cómo se acude siempre para justificar y legalizar una situación de hecho, acudir al constituyente primario, al pueblo.
para que se legalice un status quo. Convoque al Consejo, pero no solamente al Consejo, y esto siempre llama la atención en toda acta de secesión, de independencia, en una expresión del pueblo, y a los padres de familia. Diga, cítelos, júntelos en la casa de la prefectura. Entonces allí se reunieron los ciudadanos más exaltados y obviamente más partidarios de Bolívar. Y acordaron que al día siguiente se elaboraría un acta. Y en esa acta se debía ofrecer el gobierno a Rafael Urdaneta. Entonces se envía a unos representantes de estos padres de familia, de esta diputación, a donde Rafael Urdaneta le dicen, tenemos confianza en usted, en su probidad, en sus talentos. El Consejo Municipal está de acuerdo, entonces venga usted, Urdaneta, y posesiónese como presidente encargado y envíe una comisión a donde está el Libertador, o sea, a Cartagena, para que venga a la capital y ejerza el gobierno supremo de la República. Urdaneta atiende eso, porque él siempre estaba detrás manejando la tramoya, de los hilos del poder. Entonces Urdaneta se posesiona el 5 de septiembre de 1830, jura observar la Constitución de la República siempre y cuando esa Constitución no se oponga al acto con base en el cual se está posesionando y siempre y cuando no se oponga a los pronunciamientos que acaban de ser las municipalidades, o sea, los padres de familia, en este caso de Bogotá. Queda claro entonces de que el jefe de la facción armada es Urdaneta y el título que asume es encargado provisionalmente del Poder Ejecutivo, Rafael Urdaneta. El golpe de Urdaneta es un golpe de Estado a Mosquera por parte de Rafael Urdaneta. Recordemos que en Cartagena hay un general muy bolivariano, Montilla, y entonces el 2 de septiembre se pone del lado de Urdaneta. Atacan a personas tan importantes que estuvieron cerca al gobierno de Mosquera. Se ataca fuertemente a José Ignacio de Márquez, que después fue presidente, y a Vicente Azuero, que había sido ministro. Este Montilla allá mueve sus influencias, convoca a reunión de padres de familia el 3 de septiembre y esa reunión de padres de familia concluye que había que sostener la integridad de Colombia conforme a una ley fundamental, conforme a la Constitución, a las leyes, y exigía la expulsión de los asesinos del 25 de septiembre, la famosa noche septembrina de 1828. Es decir, esto es absolutamente bolivariano. Esto es contra este gobierno de transición que había hecho Joaquín Mosquera para calmar los ánimos, toda vez que recordemos que Bolívar había sido prácticamente expulsado de la Nueva Granada. Y en esta promulgación del 3 de septiembre se ordena que se hagan diligencias para descubrir y castigar a los que dieron muerte al gran Sucre, al gran mariscal de Ayacucho, allá en la famosa montaña de Berruecos, en las montañas de Pasto. Y le dice también esa diputación que se manifieste al Libertador la necesidad de que asuma el mando en jefe del ejército colombiano. Bolívar empieza a recibir todas estas comunicaciones. Y la pregunta es, ¿Bolívar estaba de acuerdo con esto o no estaba de acuerdo? Yo me imagino, después de
analizar varias versiones de varios historiadores que hubo mucha confusión de parte del Libertador sobre todo lo que estaba pasando. En mi opinión, él obviamente empieza a recibir informaciones y es probable que inicialmente haya dicho, bueno, es posible seguir prestando un buen servicio y que yo sea el único que sea capaz de mantener unida a Colombia, es decir, a Venezuela, con lo que hoy llamamos Ecuador y con lo que hoy llamamos Colombia y Panamá. Pero hay comunicaciones firmadas por él, una especialmente el 25 de septiembre de 1830, donde él se dirige a un ministro de apellido Vergara, a un ministro de Urdaneta, y le dice textualmente: usted me dice que dejará luego el ministerio porque tiene que atender a su familia y luego me exige usted que marche yo a Bogotá para consumar una usurpación que ya se ha puesto de manifiesto, sin disfrazar ni una coma la naturaleza del atentado. Y le dice Bolívar: no, mi amigo, yo no puedo ir, ni estoy obligado porque a nadie se le debe forzar a obrar contra su conciencia y las leyes. Y yo no he contribuido a esa reacción que se ha dado, ni he comprometido a nadie. O sea, aquí se margina del golpe de Estado de Urdaneta. Él dice: si yo recogiese el fruto de esta insurrección, yo me haría cargo de toda su responsabilidad. Esa comunicación la menciona el historiador José Manuel Restrepo. Entonces, uno debe concluir que Bolívar no estuvo al tanto del golpe de Urdaneta, que fue más bien una opinión espontánea de sus amigos de Urdaneta, de Montilla, de el general Joaquín Posada y de otros tantos cercanos. Panamá, ¿qué pasa con Panamá? También Panamá se pronuncia y también se separa de Colombia. Es, ojo, Venezuela, Ecuador, Panamá, y le dice a Bolívar: venga usted a gobernar y a dirigir la república. Usted es el punto de unión, el enlace de todas estas, de todo este problema. Antioquia. Alejandro Vélez, que es como el gobernador de la provincia, convoca una asamblea de diputados y esa asamblea, contra la opinión de Alejandro Vélez, resuelve someterse a este gobierno de Urdaneta. Entonces Vélez no está de acuerdo, dimite de su cargo porque él no va a servir a un gobierno que juzga ilegítimo, que es contrario a los principios liberales y republicanos. Eso lo hace Antioquia. Cauca. El Cauca acuerda en una asamblea uniformar sus sentimientos con el resto de la República, es decir, proclama al Libertador como jefe de Colombia, proclama a Urdaneta para que gobierne entre tanto, y le exige que fuese conforme a la Constitución y a las leyes vigentes. En Buga hay otra sesión, todo el mundo se está pronunciando. Y hay ya unas molestias, hay unas incomodidades. Urdaneta empieza a destituir a gente que no confiaba en ella. ¿Quién mandaba en el Cauca? Pues nada más y nada menos que José Hilario López, aquel amigo de Obando. Entonces,
Urdaneta destituye a López y aquí empiezan los problemas, porque es que López es un personaje muy importante, después fue presidente de la República de Colombia. José Hilario López es destituido y le endilgan a López también ser parte de la conjura para asesinar a Sucre. Y entonces ahí queda también enredado Obando. Es ya el tema se empieza a complicar porque empiezan a acorralar a López y a Obando, señalándolos como los instigadores del asesinato del gran mariscal de Ayacucho. Urdaneta sabía que no transigiría ni con Obando ni con López. Entonces, todos estos acuerdos que había hecho López son improbados por el gobierno de Urdaneta. Designa entonces Urdaneta a alguien que se encargue del gobierno en Cali y designa, y aquí comete una imprudencia. Hasta ahora el Cauca, la provincia del Cauca es dirigida desde Popayán. Popayán es la ciudad importante. Y allá son todos, Obando, López, los Mosquera, etcétera. Urdaneta expide un decreto y dice, no, la capital provisional es Cali. Eso ofendió a los payaneses. Se molestaron bastante, se quejaron de esa decisión de Urdaneta. Y eso acrecentó su enemistad, la de Popayán, con el gobierno de Urdaneta, con Bogotá. Entonces, fíjense que ya hay unos enemigos declarados de este golpe. Obando, López, Popayán, por esta imprudencia de señalar a Cali como la capital. Y esa variación de capitales, dice José Manuel Restrepo, siempre ha sido un motivo de guerras civiles en Colombia. Prácticamente toda Colombia se pronuncia en favor del Libertador, menos el sur, que es del que estamos hablando. Pasto, Buenaventura, allá a la frontera con Venezuela, Casanare y al norte, Riohacha. Con excepción de esas provincias tan importantes, Riohacha, Casanare, pero es que son fronterizas. Riohacha, allá con Maracaibo, con Venezuela, Casanare con Venezuela en todos los llanos orientales, y Buenaventura y Pasto en el sur. Entonces, digamos que las provincias del centro se pronunciaron por el gobierno de Bolívar y obviamente por el de Urdaneta, mientras Bolívar regresaba a Bogotá. La pregunta es, oye, ¿por qué Riohacha? ¿Por qué la Guajira se levantó de esa manera? Respuesta, Padilla. José Prudencio Padilla, el famoso almirante Padilla. ¿Qué pasa con Padilla? Padilla es guajiro. Padilla era negro. Padilla fue almirante venido del pueblo y obviamente era amado por su gente. Entonces, Riohacha siempre estuvo contra Bolívar porque Padilla fue de los primeros que se levantó. Recordemos que en la convención de Ocaña allá se puso del lado de Santander y Padilla termina juzgado por haber propiciado también el famoso conspiración septembrina y termina fusilado. Eso no se lo perdona jamás la Guajira a los bolivarianos. Esa fue la causa del odio contra el gobierno de Urdaneta. Ellos siempre dijeron que Padilla se había levantado contra la tiranía de Bolívar al desconocer la Constitución de Cúcuta y que
hubo que hacerse pues la famosa convención de Ocaña, que fracasó por el retiro de los bolivarianos. Y eso fue lo que ocasionó toda esta hecatombe que termina con la conspiración septembrina y con la expulsión de Santander, con el fusilamiento de Padilla, con la rebelión de Córdoba, la rebelión de Obando. Es decir, la sangre de Padilla pedía venganza. De los guajiros decían que Venezuela, Páez, vendría a libertar los pueblos del yugo del tirano, que era Bolívar. Miremos un poco la escena internacional, porque es que todos estos sucesos nacionales están permeados. ¿Qué pasa en 1830 en Francia? Recordemos que en Francia hubo una revolución francesa, la revolución francesa de 1789, liberal, pero que después la revolución se radicalizó con los famosos jacobinos, la época del terror, o sea, 1791, 92, 93, la guillotina, todo el mundo termina en la guillotina, y tanto horror termina con Napoleón Bonaparte. Napoleón, hijo de la revolución, toma el control primero como parte del directorio, después como cónsul y después como emperador. Y Napoleón hace las guerras napoleónicas, las primeras guerras mundiales modernas en forma, y esas guerras pues terminan con su Waterloo, y ahí termina Napoleón. Y con la derrota de Napoleón que viene nuevamente la monarquía. Entonces vuelve el gobierno de los Borbones, Luis XVIII y Carlos X, después de Luis XVIII. Carlos X, que era el rey de Francia. Los Borbones fueron restaurados. Pero en 1830 vuelve la revolución a Francia. A lo que fue la restauración termina. La restauración con los Borbones termina porque recordemos que hay una rama de los Borbones, los Orleans, que aunque son familiares, opinan diferente. Y esa rama la manejaba Felipe, Luis Felipe de Borbón, llamado o con el título de duque de Orleans. Ese Luis Felipe de Borbón promueve, fue muy partidario de la revolución, a él lo llamaban Felipe Legalité, Felipe Igualdad, que fue parte de la revolución contra sus parientes. Entonces esta revolución destrona a Carlos X Borbón y le entrega el poder a Luis Felipe de Borbón, duque de Orleans, que es el nuevo rey de los franceses. Es la revolución de 1830. Miren todo lo que ha pasado en Francia y ahí entendemos un poco esa inestabilidad francesa, obviamente influye en toda esta inestabilidad americana. Allá teníamos un embajador, Leandro Palacios. Leandro Palacios obtiene el 28 de agosto del 30 una conferencia con el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, el conde Molé, y allí Palacios, o sea, Colombia, recibe la instrucción de que el nuevo rey de los franceses, Luis Felipe de Borbón, está de acuerdo con la independencia de los Estados americanos y que Francia los reconoce, al igual que lo había hecho Inglaterra. Este es otro hecho importante para entender la geopolítica mundial. Regresemos un poquito antes, septiembre de 1830. Venezuela ya se da su propia constitución, Páez. El sur, dirigido por Flores, se da su propia constitución y se crea finalmente el estado que hoy llamamos del Ecuador. Aquel estado que conforma los departamentos de Quito, Azuay y Guayaquil se unen
y se forma el Estado del Ecuador. Y es nombrado el general Juan José Flores presidente del Estado del Ecuador y se da su propia constitución. Entonces ya tenemos constitución en Venezuela, constitución en el Ecuador, todo a finales de 1830. Y Colombia está prendida, hay mucha inestabilidad. En medio de esta inestabilidad, como vimos que ese sur no había aceptado a Urdaneta, entonces las provincias de Buenaventura, Tumaco, todo esto en el sur, lo que hoy es Nariño, Buenaventura, Tumaco, Barbacoas, Guapí, Micay, resuelven pronunciarse y se unen al Ecuador. Pasto, el 3 de noviembre de 1830, también se une al Ecuador. Pasto se une al Ecuador. ¿Qué hay aquí entonces? Aquí lo que se ve es que hay una lucha entre los hombres de espada, los bolivarianos, que están con Urdaneta, y los civiles que fueron a los que se les dio el golpe, que habían apoyado el gobierno de Joaquín Mosquera y de Domingo Caicedo. ¿Qué querían los civiles? Una constitución, garantías y leyes. ¿Qué querían los militares? Aspirar a que se les perpetúe su dominación, que desde la independencia son quienes han estado gobernando, y el gobierno de Mosquera y de Caicedo, pues según ellos, no les reconoció, digamos, que su entrega a la causa de la independencia. Ahora, el gobierno Urdaneta no era entonces tenido por legítimo por estos civiles, siempre se le consideró como el representante de esta facción militar que habían usurpado el poder, que la fuerza era el título y que en esas condiciones pues había un odio de los pueblos, por lo menos del sur, del norte, del oriente, contra el gobierno existente de Urdaneta, y eso iba creciendo como la espuma con mucha rapidez, y esto pronto iba a explotar. Entonces, esta fue la situación tan compleja que empezó a ver el gobierno Urdaneta con los sucesos del sur de la República, sobre todo con la oposición que empezó a consolidarse por parte de los generales Obando, José María Obando y José Hilario López, que fueron exaltadas por la poca meditación de Rafael Urdaneta frente a las acusaciones que se empezaron a hacer a Obando y a López por el asesinato de Sucre. Entonces aquí ya estamos viendo ya una guerra civil nuevamente. O sea, las primeras escaramuzas con que empezamos esta conversación de hoy, pues terminan en que se está generalizando un conflicto interno más serio, porque ya tenemos a dos generales de un lado muy fuertes, José María Obando, José Hilario López, contra el golpe de Urdaneta. Dejamos acá, nos vemos la próxima semana.